Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola. Ya. ¿Están por ahí o no? Digan algo, por favor. Ah, ahí sí, ya. Bien, ¿ustedes? Aquí, disculpen, pero estamos viendo el eventual retorno a clase, así que, bueno, tengo que empezar a planificar mis próximas 2 a 3 semanas porque tiene cara de que vamos a volver, por lo menos donde trabajo yo. Así que, bueno, es parte de, está dentro de, sí, Marco, muy a mi pesar, sí, voy a volver. No me hace mucho sentido la idea, pero es parte de, no podemos ahí, eh, lamentablemente los particulares subvencionados tenemos esta cosa para bien o para mal, que, que estamos obligados a volver, querámoslo o no. Pero bueno, todavía no les puedo decir nada con el horario, vamos a seguir nosotros por mientras así, como hemos estado en estas clases con el horario que tenemos, pero chiquillo, en el caso que tenga que cambiarlo, se los voy a hacer saber, ¿ya? Yo estoy esperando la decisión definitiva del colegio en ese sentido, porque el tema de volver también supone que a lo mejor van a querer o extender la jornada o cambiar la jornada, entonces eso va a traer algunos cambios y se los tengo que hacer saber. Pero mientras no me los digan, tampoco les puedo decir a ustedes, así que, bueno, sí, dime, pregúntame nomás. La clase de hoy día, ¿de qué día es? ¿Del martes o del miércoles? No, es la clase del martes, que yo la Ya. tengo que mover obligatoriamente porque mañana voy a tener capacitación de una plataforma digital. Entonces, probablemente, como estoy viendo las cosas, puede que se extienda. Entonces, prefiero, además, como hoy día los jefes están teniendo reunión de departamento, probablemente mañana nos van a comentar algunas cosas. Entonces, frente a eso, voy a tener que, probablemente mañana se me va a extender la jornada, por eso preferí cambiarla hoy día. Entonces, hay que ir viendo cómo se van a dar las cosas, pero todo tiene cara de que vamos a volver. En fin, parte de la vida, cosas de la vida. Ya, chiquillos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, no voy a hacer una clase tan extensa. Quizás la de la próxima semana sea un poco más larga, porque lo que hoy día vamos a terminar de ver es expresamente lo que es periodo conservador. No sé si habrán hecho por casualidad la guía que les dejé en el Drive. ¿La habrán hecho? Solo por saber. ¿Hicieron el ejercicio que les dejé o no? ¿Sí o no? Hablen. No, N-O, no. Ya. Bueno, van a tener tarea doble para la otra semana porque entonces voy a ajustar la clase de hoy día. O sea, voy a ajustarla de la próxima semana para que vamos a revisarla, pero la necesito que esté hecha el próximo martes, porque ahí volvemos a nuestro horario normal. No se preocupen, chiquillos, si lo entiendo, pues yo también estoy algo despistada, así que no os preocupéis. Pero el otro martes tiene que estar porque tenemos que revisarla, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque además les voy a tener que dar una guía sobre otra, que es, digamos, el ejercicio de conservadora y ensayos constitucionales. Así que no les voy a tirar la ejercitación esta semana, pero la próxima la voy a tirar el próximo lunes. Así que la de globalización tienen que tenerla hecha porque la tenemos que revisar. ¿Ya? Así que, please. Bien. Entonces, no sé si ven un conito en la pantalla porque este es el video que les voy a colocar ahora. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve el conito, no? A ver, vamos a ver qué dicen. Sí, ya. Entonces, Sí, se ve. ya. Gracias, chiquillos. A ver, díganme por favor si se escucha. Esperemos un segundo porque voy a subir un poco para no quedar solo. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Ya. Empezamos entonces.
1850. En mula no se puede seguir trasladando la plata. Así el negocio va a fallar. Hay que encontrar una solución. Por iniciativa del norteamericano Guillermo Wheelwright, se construye un tren que unirá Copiapó y Caldera. El progreso llega a Chile. Se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica. La época de las carretas quedará en el pasado. Postales, un aporte al Bicentenario. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es, como les decía, lo que nos queda de la parte del periodo conservador, que dice relación también con las transformaciones económicas de este periodo y con las transformaciones sociales de este periodo, ¿ya? Entendiendo que esta es una etapa de tranquilidad, de comodidad para el país después de 20 años casi de luchas de partido, con una guerra civil de por medio, ¿cierto? Que era lo que nosotros habíamos hablado en la clase anterior. Por ende, hoy día, como les decía, vamos a cerrar este periodo y la otra semana vamos a empezar, ¿cierto?, con la materia del periodo liberal, que es un periodo bastante más largo en cuanto a hechos que ocurren, ¿cierto? Y yo creo, chiquillos, que ya a finales del mes de noviembre nosotros deberíamos estar puestos con la mente en el siglo XX, para ir cerrando, ¿cierto?, lo último que corresponde al temario de la prueba propiamente tal. Así que si están un poco débiles en historia, la idea es que no pierdan las clases que vienen siguientes porque es prácticamente el grueso de la prueba. Ahora, nosotros habíamos quedado, ¿cierto?, la semana pasada con Bulnes. Bulnes fue segundo presidente del periodo conservador y bastante importante porque este señor fue el héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Un conflicto que, como veíamos nosotros la semana pasada, no fue tan significativo para Chile desde la perspectiva territorial porque Chile no gana ni pierde nada con ese conflicto. Sin embargo, sí tenemos que decir que generó otras consecuencias a nivel político. El remesón, por ejemplo, que trajo la muerte de Portales, que en definitiva estuvo también vinculado, ¿cierto?, a este conflicto. Por lo tanto, Bulnes va a ser el segundo gobierno de Senal y va a tener también una misión no menor, empezar a potenciar el desarrollo cultural de Chile, o lo que se llamó, ¿cierto?, según los historiadores, la palanca para el progreso. Es decir, estimular no solamente la economía, sino también aquellos aspectos económicos y sociales especialmente que iban a contribuir de que Chile se pudiera convertir en un país mucho más desarrollado. En ese sentido, ¿cierto?, le va a tocar a él una etapa de mucha más estabilidad y eso va a generar que él empiece un desarrollo cultural bastante notable en Chile. Va a empezar, ¿cierto?, masivamente a traer intelectuales extranjeros y a fundar centros educativos que van a ser de vital importancia para la educación chilena en el siglo XIX. El más importante, ¿cierto?, fue la primera universidad del Chile independiente, que no es otra más que la Universidad de Chile. Eso es como un punto importante. También, ¿cierto?, aparece la Escuela Normal de Preceptores, que como les decía la semana pasada, esto tiene como característica, ¿verdad?, fomentar el estudio de la pedagogía desde niños. Es decir, los preceptores o los profesores normalistas, como ustedes a lo mejor los ubicaban, eran profesores que se formaban desde pequeños con el afán, naturalmente, de ser profesores después. Por ende, los normalistas tienen una característica. En general están muy, muy enamorados de su profesión y también tenían la característica de saber bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los preparaban para que supieran al menos de todo un poco. Por lo tanto, estas personas van a ser tremendamente importantes como agentes educativos. Ahora, las escuelas normalistas, como un dato para ustedes, se cerraron hacia el año 73. Y años más tarde, ¿cierto?, el régimen de Pinochet pasó las pedagogías a las universidades. Por lo tanto, entra la formación de profesores como lo que nosotros vemos ahora. ¿Ya? Por lo tanto, sí, en efecto, David, la última generación fue en el año 73 y ya en el 81 se cierra definitivamente. Y hacia el año 83, 84
se pasan las pedagogías chiquillas a las universidades. Por eso ustedes tienen, por ejemplo, ahora profesores que están formados dentro de un área y la división además entre profesores del área general básica. Pero antes los de general básica eran más bien ocupados por los profesores normalistas. Ese puesto era de los normalistas casi exclusivamente. Así que si tuvieron profesores de mucha edad, lo más probable es que ellos hayan sido en algún minuto profesores normalistas. ¿Ya? Así que para que sepan si tuvieron profesores ya más mayores cuando eran más pequeños. Tenían el medio bozarrón. Además de todo, y ellos vienen además de una pedagogía que es muy distinta a la nuestra. Es decir, por ejemplo, ellos vienen de un enfoque educativo donde, chiquillos, se aplicaba la letra con sangre entra, ¿ya? Y que era absolutamente normal, sin ofender por supuesto a los normalistas, que o les tironearan la oreja o digamos, les pegaran un cuadernazo si es que no aprendían. Esos eran otros modelos educativos que ahora, de hecho, estarían severamente cuestionados y por no decir con repercusiones hasta legales, ¿ya? Pero marcaron una parte tremendamente fundamental de la educación en Chile y, como les decía, tuvieron origen en el siglo XIX. Ahora, también es importante decir que Bulnes, y producto del desarrollo económico que se estaba viviendo en la época, buscó empezar a colonizar la zona sur de Chile, porque se encontró con dos problemas. Por un lado, se dan cuenta, ¿verdad?, de que el sur tiene riqueza triguera muy importante y muy valiosa para el país, para ser explotada. Y por otro lado, también hay que recordar que esa zona habían quedado los mapuches casi como exclusivos dominadores desde los tiempos de la independencia, porque además los gobernantes del periodo tampoco, digamos, llegaron a ciertos acuerdos tácitos con los mapuches para no provocar, digamos, un conflicto mayor dentro del país. Por ende, cuando se conoce la riqueza de ese territorio, es que las autoridades chilenas, ya con un estado mucho más consolidado, deciden hacerse cargo de la zona. Lo van a hacer primero de una manera un poco más indirecta, ¿cierto? Estimulando a que inmigrantes lleguen a esa zona. Como dijimos, ¿cierto?, en sesiones anteriores, lo más importante naturalmente fueron los alemanes. No fueron los únicos, pero fueron indudablemente los más importantes. Ya después, en el periodo liberal, como también vamos a ver en la próxima sesión, eso va a empezar a cambiar. Porque, digamos, a partir de algunos hechos como lo que ocurre con el autodenominado rey de la Araucanía, ¿cierto?, se va a tomar una postura mucho más violenta de parte de las autoridades del periodo. Y también, como dijimos, ¿cierto?, con este presidente se buscó establecer relaciones un poco más cómodas con los liberales del periodo, entendiendo que los liberales, a finales de la década de 1830 y durante toda la década del 40, van a experimentar, chiquillos, un crecimiento que no es menor, un crecimiento muy alto, muy importante, y que se va a traducir en que van a formar una serie de sociedades intelectuales y círculos que van a marcar, obviamente, la manera de pensar de muchos miembros de la clase política nacional. Por ende, frente a un liberalismo que está en aumento, el gobierno intenta, naturalmente, llevarse mejor con estas personas. ¿Mm? Ahora, como también decía la sesión anterior, el último presidente de este periodo va a ser, curiosamente, el único civil, que va a ser, ¿cierto?, Manuel Montt. Muy polémico por su carácter especialmente, y porque era un tipo bastante tosudo al momento de negociar. Por lo tanto, fue en este gobierno donde hubo cosas bastante positivas, como fue, por ejemplo, la llegada del ferrocarril, ¿cierto?, a Santiago, como se empieza a expandir el ferrocarril, pero también va a tener conflictos graves. El más grave de este periodo va a ser uno que vamos a comentar en un rato más, que va a ser la cuestión del sacristán. ¿Por qué va a ser tan grave? Porque en definitiva va a generar la división del bando conservador y le va a dejar el camino abierto a los liberales para hacerse el poder hacia 1861. ¿Ya? Por ende, a Manuel Montt le va a tocar enfrentar la última parte de esta etapa con un amplio progreso y también, obviamente, con cuestionamientos hacia la gestión de los conservadores. Ahora, un dato de este señor que es importante: se elimina una práctica, una muy mala práctica que venía desde el periodo colonial, que eran los mayorazgos. ¿Qué eran los mayorazgos, chiquillos? Era una práctica
práctica en la cual las tierras y bienes se dejaban al hijo mayor de la familia. Entiéndase, hijo mayor varón. ¿Ya? ¿Qué pasaba en el caso de que fuera una mujer la hija mayor o se quedaba el marido con esas tierras? O en definitiva, si la mujer era soltera, se quedaba el segundo hijo, que en este caso, siempre y cuando fuera varón. Por ende, ¿qué pasaba y por qué era tan peligrosa la práctica del mayorazgo? Porque eso hacía que las tierras, obviamente, se fueran, digamos, ¿cómo decirlo?, aglutinando en pocas familias. Es decir, no había prácticamente posibilidad para un mediano campesino de acceder a mayores tierras. Por eso era un punto importante esta eliminación de los mayorazgos, porque daba un poco más de posibilidades a que otras personas que no fueran las familias tradicionales pudiesen obviamente hacerse cargo de este terreno. Por eso que era tan relevante, ¿ya? Que en su momento no fue fácil, pero fue una reforma importante de este periodo. No sé, chiquillos, si tienen dudas hasta aquí de esto. ¿Cómo, Marco? Explícate para poderte responder la pregunta. Claro, porque en el fondo, mira, piensa tú que yo, por ejemplo, tengo, no sé, una parcela en Isla de Maipo. Y resulta que yo tuve un hijo, ¿cierto? Tuve 2 hijos. El hijo mayor, por ser hombre, quedaba con esas tierras. Entonces, ¿qué pasaba? A la hora que él moría, se las iba dejando a su hijo que era varón y así sucesivamente. Es decir, en el fondo, ¿qué pasaba? Que siempre que, de primero no era equitativa la repartición con el resto de la familia. Es decir, por ejemplo, siendo bien clara, los otros hijos no tocaban porciones de ese territorio. Por ende, ya ese era un problema. Y en segundo lugar, porque el hecho de que las tierras quedaran en pocas familias, dada esta relevancia de que siempre el hijo mayor es el que se iba quedando con las tierras, no le daba posibilidades para otras personas que a lo mejor estuviesen interesados en el terreno, poder hacerse de ellos, digamos, de manera mucho más expedita. No sé si me explico ahí, Marco, de mejor forma. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquitines, lo que más me importaba, ¿cierto?, de la semana pasada, que lo que dejamos pendiente, era esto, la Constitución de 1833. Primero porque, como les decía la vez pasada, ¿cierto?, la Constitución era, digamos, esta fue la más larga de la historia de Chile. Duró, ¿cierto?, 92 años, obviamente con todas las reformas que se le hicieron, pero su marco constitucional duró 92 años en Chile. Ahora, fue mérito, ¿cierto?, exclusivo, obviamente, de los conservadores que llegaron al poder. Y reflejó las ideas de un señor que nosotros ya hablamos en clases anteriores, que fue, ¿cierto?, don Diego Portales. Plasmó, ¿cierto?, su pensamiento en esta Constitución, que no fue menor, porque, como les decía, marcó buena parte del siglo XIX y llegó hasta principios del siglo XX. Ahora, no fue el único, obviamente, que lo hizo. También lo hizo con don Mariano Egaña. Y por lo tanto, plantearon algunas ideas esenciales. Primero, obviamente un presidente con amplios poderes, es decir, un presidente que pudiese, digamos, primero que todo, tener algunas prerrogativas, ¿como cuáles? Las famosas, por ejemplo, facultades extraordinarias. ¿Cuáles eran esas facultades extraordinarias presidenciales? Poder cerrar el Congreso y declarar estado de sitio. El estado de sitio, chiquillos, no se ha aplicado tantas veces en Chile, pero sí es un estado excepcional bastante especial, porque en el fondo implica que hay una grave situación de desórdenes públicos en el país. Y eso implica desde sus orígenes sacar a las fuerzas militares con toda la calle. El presidente tenía en aquella época esa exclusiva facultad y no tenía necesidad, como ocurre ahora,
¿cierto?, de explicarle al Congreso por qué estaba tomando una decisión como esa. Aquí, por ejemplo, tiene 15 días para informar y mencionar al Congreso lo que está ocurriendo. En esa época no era tan así, ¿ya? Por ende, el presidente tenía muchísimas, digamos, atribuciones. Además, en esa época, chiquillos, también existía la compatibilidad parlamentaria. Es decir, un ministro también podía ser parlamentario. ¿Cuál es el problema de tener esto, la compatibilidad parlamentaria? ¿Cuál es el problema que un ministro pueda ser a su vez también parlamentario? Que el gobierno Ujú, va a ejercer presión dentro del mismo Parlamento. Y va a exactamente. estar, no van a haber grandes cambios, sino que la ley va a salir tal cual lo dictaminó el poder ejecutivo. Así es. De hecho, para responder también, es muy bueno lo que tú dices, David, y de hecho, como pregunta la Constanza por el chat, sí, Connie, estaban separados los poderes. El tema es que había un claro desequilibrio en las atribuciones que tenía cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que un presidente pudiese ser ministro, o sea, perdón, un ministro pudiese ser diputado o senador, hacía que obviamente se pudieran comprar las decisiones del Congreso para beneficiar al Poder Ejecutivo. No sé si me explico ahí de mejor forma, Connie. Es decir, influía absolutamente. Es más, al presidente, o sea, en realidad al Poder Ejecutivo, en esta constitución, chiquillos, se le llamaba también informalmente el gran elector. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el presidente, obviamente no habiendo un servicio electoral, podía intervenir las elecciones. Y eso implicaba, además teniendo ministros que eran diputados o senadores, poder también influenciar en las votaciones que salían de los próximos candidatos a diputado, a senador y eventualmente a presidente. Por ende, chiquillos, esta constitución permitía, de manera sumamente arbitraria, el intervencionismo del gobierno a todo nivel. Por eso que era una constitución que casi el presidente en esta constitución era un pequeño reyesuelo, ¿ya? Tenía todas las atribuciones, digamos, máximas. Sin embargo, de hecho, Rafael es absolutamente corrupto, ¿ya? O sea, las elecciones, es que aquí, ¿por qué lo digo así también? Porque a diferencia de ahora, por ejemplo, no había un registro electoral, por lo tanto, el gobierno se hacía cargo de las elecciones. Se le pasó después el poder en el periodo liberal de la elección a los grandes contribuyentes, pero ahí teníamos otro problema más porque las personas más ricas se hacían del poder y obviamente también siguieron influenciando las votaciones. Y Hay un voto además, censitario también, profesora. además del voto censitario, o sea, votaban los menos posibles. Y considerando además una cosa, que en esa época no había un carnet electoral, no había un carnet identificatorio de las personas. Por ende, Rafa, la gente podía votar 2 a 3 veces, ¿ya? Es decir, la única garantía de que yo era yo, en otras palabras, era mi nombre. Pero perfectamente podían otra persona hacerse pasar por mí y votar, porque no había un documento como ahora, como es el carnet, que te pudiera identificar, digamos, claramente. Entonces era bastante corrupto, ¿ya? Y eso se favorecía además por la enorme influencia que tenía el presidente en todo el aparato político. Por ende, esta constitución ya era cuestionable por eso. En segundo lugar, por el sufragio censitario, como bien decía David. Es decir, se completó y se mantuvo cosas que venían desde la constitución moralista. ¿Cuáles? Podían votar hombres, 25 años solteros, 21 años casados y con renta o bien raíz. Es decir, bueno, que tenían que saber leer también. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, el ciudadano chileno promedio no podía votar en ese periodo. Votaba solamente entre un 10 a un 15% de la población, chiquillos, no más. Lo cual evidentemente era bastante poco representativo de toda la realidad, ¿ya? Así que también la Constitución garantizaba eso. No en
peruano, y creo que esto se los había dicho la semana pasada, al periodo conservador se le dice que en el fondo transformó a Chile en una república aristocrática. ¿Por qué razón? Porque quienes controlaban el poder político también tenían el poder económico y lo tenían bien amarrado producto del marco constitucional que estaba en el periodo. Ahora, importante punto es este, el que voy a colocar aquí al medio. Chile desde un principio, chiquillos, se ha configurado como una república unitaria. ¿Ya? La única vez que se puso seriamente en el debate la posibilidad de un Chile federal fue en 1826 con el resultado que ustedes conocen. Pero desde el 33 hacia adelante se mantuvo la idea de que Chile era una república unitaria. ¿Qué quiero decir con unitario? Que la ley es la misma en cada una de las partes del territorio. ¿Ya? Y obviamente centralizado, porque como la autoridad máxima era el presidente, obviamente estaba focalizado, ¿cierto?, en el poder central estas decisiones que se tomaban. Ahora, para que no fuera tan injusta, la Constitución estableció un contrapeso al Congreso. Y para eso crearon las leyes periódicas. ¿Qué eran las leyes periódicas? Eran leyes que solo podía aprobar el Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente no tenía ninguna injerencia sobre ellas. ¿Cuáles eran principalmente, chiquillos? Estaban asociadas al presupuesto, estas leyes periódicas, estaban asociadas al financiamiento de las Fuerzas Armadas y obviamente también tenían relación con reformas de la Constitución. Por lo tanto, este punto es bien importante porque explica lo que ocurre después con Balmaceda, para que recuerden ustedes. Esto porque Balmaceda, ¿verdad?, desacata de hecho esta ley periódica del presupuesto y genera, ¿cierto?, como respuesta a una guerra civil. Por ende, ahí ya tenemos un punto importante, ¿ya? Y a esto tenemos que sumarle el último punto que me interesa aquí. Artículo 5º, que después va a ser un tema de modificación en el periodo liberal. ¿Qué es lo que decía este artículo 5º? La religión oficial de Chile es la católica, apostólica romana, con exclusión del ejercicio de otras religiones. ¿Qué estoy diciendo ahí, chiquillos, concretamente? Exacto. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy evangélica, ¿qué hago en una religión como esta? No hay libertad de culto. Por lo tanto, si entonces soy evangélico, me tendré que guardar mi deseo y obviamente no poder expresarlo en ningún lado porque no estaba permitido. Es decir, en el Chile conservador o se era católico o se era católico. No había ninguna otra posibilidad. Eso va a empezar a cambiar recién, chiquillos, con las leyes que van a formular los liberales. Pero en estos primeros al menos 30 años de historia no había caso. ¿Ya? Ahora, me faltó decir una cosa más del presidente de la República. El presidente de la República, en esta Constitución, presidente de la República, duraba 5 años en su cargo con reelección inmediata. Por eso, como les decía en la sesión de la clase anterior, ¿cierto?, se habla en esta época de los gobiernos decenales, porque los presidentes podían ser reelectos. Ahora, otra cosa es que fuera la reelección, ¿cierto?, transparente, pero sí, digamos, se podía dar esta reelección. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda con relación a esta primera parte que hemos visto. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿No? Ya. Entonces, vamos viendo los conflictos del periodo que son importantes. ¿Cuáles fueron los temas y las tensiones que marcaron más este periodo?
Primero, el ingreso de Manuel Montt al poder, que provocó una auténtica guerra civil, donde tuvo que salir a defenderse, a defender como líder del ejército Manuel Bulnes. ¿Por qué razón? Porque los liberales, digamos, no estaban de acuerdo con la elección de Manuel Montt por sus especiales características, digamos, de pensamiento político y de personalidad para que asumiera el Chile, digamos, del periodo conservador. Por lo tanto, se levantaron en armas y fueron rápidamente reprimidos por la acción de Manuel Bulnes. Ahora, la más importante tensión fue esta. Y este, chiquillos, es uno de los cagüines más entretenidos de la historia chilena, porque todo ocurre por el despido del sacristán de la Catedral de Santiago. ¿Ya? Despidieron al sacristán y el sacristán, obviamente como en su legítimo derecho de trabajador, fue a reclamar a la justicia civil. Y la justicia civil le encontró la razón, ¿ya? Ustedes dirán, ¿y cuál era el problema de eso? Que obviamente cuando el sacristán que había sido despedido pidió su retorno a la iglesia le dijo no. Específicamente, don Francisco Valdivieso, que era el arzobispo de Santiago. Ustedes dirán, ¿y eso por qué era relevante? Porque evidentemente la iglesia dijo, bueno, la ley civil puede decir que tú vuelves, pero no, la iglesia no se mide por la ley civil. Por lo tanto, ellos se negaron a recibir al sacristán. ¿Ya? Obviamente el sacristán siguió insistiendo y la polémica escaló, chiquillos, hasta el presidente de la República. Y Manuel Montt dijo, la iglesia está sometida al Estado, por lo tanto, si el poder civil dice que el sacristán tiene que volver a su empleo, tiene que volver. Obviamente, eso produjo, chiquillos, el quiebre de relación entre la iglesia chilena y el presidente. Pero no terminó solo ahí. El cagüín llegó tan hacia arriba que llegó al Vaticano. Y el Vaticano le pidió explicaciones, obviamente, al presidente chileno. Y ante eso, Manuel Montt dijo, no, en Chile manda el poder civil por sobre el eclesiástico, por lo tanto el sacristán vuelve. ¿Qué pasó en definitiva? Que las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Chile se cortaron. Francisco Valdivieso era el arzobispo de Santiago, que en el fondo fue el que le presentó la resistencia, digamos, al retorno del sacristán. ¿Cuál es el punto, chiquillo? Ustedes dirán, ay, pero profe, ¿cómo va a hacer tanto escándalo por un despido del sacristán? Pero lo cierto es que planteó una cuestión que nadie hasta el minuto había querido tomar. ¿Cuál? En el fondo, ¿la iglesia está sometida o no está sometida al poder civil? Eso era en el fondo lo que plantea la cuestión del sacristán y de ahí su importancia. Por eso Era un tema era un tema de poderes, era un tema un gallito. ¿no? Y era un tema además de la época, porque hay que recordar que todos los planteamientos, desde la Revolución Francesa, de lo que fue la independencia de Estados Unidos, la división de poderes chocaba con el pensamiento de la iglesia de la época. Porque hay que recordar que el rey, supuestamente el rey era un ser divino y tenía el apoyo de la iglesia. Y esto de las nuevas ideas chocaba porque hablaba ya de un estado separado de la iglesia, la división de poderes y sobre todo de un estado laico. Cosa que en esa época era un choque de poderes con la iglesia católica, en el caso de nosotros, y otra iglesia en otros lugares del mundo. Exacto. Y en Chile fue... Sí, pregúntame nomás. ¿Y qué pasaba con el Vaticano? Es que lo estoy anotando. Ya. Es que fue tanta la polémica que escaló al Vaticano porque la iglesia chilena obviamente se quejó por la parada de carros que le hizo Montt, ¿ya? Y obviamente el Papa, como representante de la iglesia, le pidió explicaciones a Montt. Y Montt le dijo, ¿sabe qué? En el fondo usted será el Papa, pero en Chile manda al civil, mandamos los civiles, por lo tanto, la iglesia se tiene que someter a lo que yo diga. Eso fue lo que un poco dijo Montt. Y eso obviamente provocó la furia de la iglesia y la congelación de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Chile. No sé si ahí te respondo de mejor forma. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, como bien decía David, había un tema ideológico de por medio, ¿ya?
El tema, chiquillos, es que eso ya debilitó todavía más a los conservadores. ¿Por qué? Porque los conservadores se dividieron en dos grupos. Primero, quedó una fracción que eran los conservadores, que en el fondo, ¿qué decían ellos? Que la iglesia era independiente de las decisiones civiles. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el fondo ellos apoyaban la negativa de la iglesia a recibir de nuevo este sacristán. Y luego aparecieron los partidarios de Montt, que formaron también su propio partido, que fue el Partido Nacional o Montparista. ¿Por qué se va a llamar Montparista? Porque evidentemente Montt va a recibir apoyo de su amigo y ministro Antonio Varas, que va a ser su defensor como más enconado, por decirlo así. Ahora, ¿qué decían los nacionales en este caso? Que la iglesia debía someterse al poder civil. Por lo tanto, lo que Montt planteaba estaba correcto. Pero eso no fue la única aspereza que provocaron. La polémica con respecto al sacristán fue tan grande que los liberales, que ya de hecho estaban muy molestos con Montt, decidieron unirse a los conservadores, chiquillos. Y se formó la fusión liberal conservadora. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chiquillos? Todo por un despido. Para que vean ustedes. Y de Se hecho... dice que en esa, Ay, termina David y yo y de ahí continúo. Dale. se dice que en esa época estuvimos a punto de tener una guerra de carácter religiosa. Es que de hecho fue tan grande la polémica y para allá iba, que no solamente produjo una aspereza política, terminó produciendo una guerra civil, casi una guerra civil. ¿Por qué razón? Porque justo tocaba periodo de elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Montt quería que su sucesor, digamos, fuese Antonio Varas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que los liberales evidentemente dijeron uno más como este no. Por ende, digamos, se levantaron en armas para evitar de que en definitiva Montt fuera a hacer una elección fraudulenta e impusiera, digamos, en el poder a Antonio Varas. Por ende, ¿qué va a pasar finalmente? Para destrabar el conflicto, se va a escoger un candidato, digamos, de consenso. Ese va a ser don José Joaquín Pérez, que va a ser un presidente más bien del periodo liberal, pero si nosotros quisiéramos ordenarlo, en estricto rigor sería un presidente de transición, chiquillos. Pero se hizo para destrabar, digamos, lo que podría haber provocado la guerra civil de 1859. En el fondo, en cierta forma, lo que pasa con la cuestión del sacristán le friega, digamos, la aspiración al poder a Antonio Varas. En el fondo, Marco, sí, sin este conflicto no hubiésemos evolucionado como evolucionamos después. Porque exactamente lo primero que hacen los liberales, cuando llega Pérez al poder, le quita el fuero eclesiástico. ¿Qué significa eso? Que los manda a la justicia civil para ser condenados o, digamos, sancionados por algún delito. Por lo tanto, sí, este pequeño hecho, quizás que si uno lo mira en retrospectiva, provocó una tremenda debacle. Y no solamente eso, le costó el poder político a los conservadores del periodo. ¿Ya? No sé si hay chiquillos tienen alguna duda sobre esto, sobre lo que acabamos de ver. ¿Dudas que tengan? Ojo con la cuestión del sacristán, tienen que ponerle atención porque eventualmente la podrían preguntar, porque como les decía, marca un quiebre importante en el bando conservador y le facilita obviamente la llegada a los liberales al poder, por eso es tan determinante. Y la guerra civil en definitiva se destraba, como les decía, con la salida de la figuración política de Antonio Varas y en el fondo la generación de un nombre de consenso que fue José Joaquín Pérez, que inaugura, como les decía también, el periodo liberal. Chiquillos, a las 7 nos vamos a tomar un break, pero por mientras vamos a ver cómo andan en las alternativas.
Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya. Vamos, vamos. Profesora, estaba mirando Sí. la tabla de la PSU ¿Mm? y comparado con el año pasado, ahora bajó la tabla. ¿La tabla de puntaje? Sí. Claro, porque ¿a qué me refiero? Supongamos, el año pasado, dando un ejemplo, para tener 500 puntos había que tener 22 preguntas buenas o 23. Ahora sucede que el mismo puntaje se eleva de 20 a 560, pues eso es lo que me llamó mucho la atención. Es que lo que puede haber pasado, David, a ver, es que la prueba, a ver, la prueba, la PSU, funciona igual que una prueba normal. Es decir, si tú en muchos casos no tienes a nadie que llegue a los 850, ¿qué tienes que hacer? Baja la escala. Por lo tanto, eso es lo que puede haber pasado. ¿Ya? Ah, Se puede haber bajado la escala y eso haya hecho que suban los puntajes exponencialmente con relación a los años anteriores. Es decir, en otras palabras, que a la generación del año pasado le fue peor que a la de ahora. ¿Ya? ya. Bien. Voy a de hecho explicarlo de ahí. Pero vamos a terminar la votación por mientras para que la gente no se me estrese. El 83% de ustedes puso la letra A. Veamos. Diego Portales, como ministro de Estado de los presidentes Ovalle y Prieto, contó con amplios poderes, llegando a ser prácticamente el verdadero gobernante. Durante el desempeño de sus cargos ministeriales se propuso en lo inmediato, evidentemente, fortalecer la autoridad del gobierno. Eso, más que claro. ¿Por qué? Porque Portales no era democrático, por lo tanto la B para afuera. Tampoco, digamos, le gustaba el parlamentarismo a Portales, sino que, como dijimos, él era propicio de un sistema de un presidente con un gobierno de mano fuerte, por lo tanto la E no podía ser. Impulsar el desarrollo de los partidos políticos puede haber sido, pero no es una característica de él como en su existencia, sino que los partidos políticos vinieron después. Y Portales hay que recordar también que no era partidario de las monarquías, ¿ya? De hecho, por lo mismo, él siempre dijo que no se podía haber salido una monarquía para caer en otra. Por eso es tan relevante su pensamiento. Así que los que colocaron la A, dedito arriba. Vamos entonces a la B. Voy a relanzar la votación de inmediato. Listo. Vamos que faltan 4 niños. Faltan 3. Faltan 2. Cinco, 4, 3, 2, 1 y cerramos.
Este estuvo un poco más peleado porque la gran mayoría de ustedes se fue por la B o por la C. Vamos a revisar la pregunta entonces. ¿Qué claves tengo que tener en cuenta, chiquillos, para entender esta pregunta? Primero, régimen republicano. Democracia censitaria restringida. ¿Ya? Luego, el orden como valor social fundamental. Evidentemente, yendo a esta tercera, ya estábamos complicados, ¿cierto?, con, digamos, los ensayos constitucionales, porque esa no fue una característica el orden como valor social fundamental. Ya vimos que era una etapa bastante desordenada en lo político y defendía la existencia de una sociedad jerarquizada. Por otra parte, el régimen fomentó el desarrollo económico, la educación y la vida cultural. La de O'Higgins no podría haber sido, porque en estricto rigor, O'Higgins no fue tan claro en ese sentido con el sistema de votación. Es más, O'Higgins, de hecho, acuérdense ustedes que planeó una constitución para ser incluso un director supremo vitalicio. Luego, si bien fue una etapa bastante ordenada, no podemos nosotros decir, por ejemplo, que fomentó el desarrollo cultural de Chile. Sí hizo algunas obras que iban en el sentido de organizar el país, pero no fue el sello de su administración. Sin embargo, en la parte del conservadurismo sí. ¿Por qué? Porque ahí se da validad del orden, que era el pensamiento Portales, porque se dio una democracia censitaria, que fue la que se plasmó en la Constitución de 33, y además porque, como sabemos, fue una etapa de desarrollo económico y fue también una etapa de desarrollo cultural. Por ende, chiquillos, la correcta es la letra C. ¿Alguna duda sobre esto antes de irnos a recreo? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, son las 7:01. A las 7:12, vuelvan por favor para que veamos la última parte de la materia que nos queda. Así que aprovechen de ir a comer, ir al baño, qué sé yo, lo que necesiten. Nos vemos. Voy a parar la grabación por si quieren conversar. A ver, aquí. Aquí estoy. Les di 2 minutos más por si necesitaban hacer algo más, porque yo también fui a buscar agüita. Ya. Retornamos entonces y vamos a ir, como les decía, con la segunda parte de periodo conservador para que la próxima semana ya estemos viendo la segunda mitad del siglo XIX. Probablemente, chiquillos, vamos a dejar una clase única para ver lo que son los conflictos territoriales, pero eso lo vamos a ver después de liberal para que quede un poquito más ordenado. Bien. Entonces. Ya. Delante yo les puse un video, ¿cierto? Al principio del bloque con respecto al ferrocarril. Ahí. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en el periodo conservador hubo una serie de transformaciones, entendiendo que así como se logró ordenar el país en la parte política, también se va a ordenar en la económica, ¿ya? Y se va a ordenar manteniendo algunos elementos que nosotros veíamos que eran parte del periodo colonial y que también fueron parte del periodo de ensayos constitucionales. El más importante ciertamente fue la existencia, ¿cierto?, de un modelo primario exportador. Lo voy a, de hecho, escribir por aquí. Modelo primario exportador. ¿Qué significa esto? Que se basa, ¿cierto?, en la explotación y exportación de materias primas. Por ende, es un modelo que tiene como característica muy importante el crecimiento económico hacia afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo importaba que Chile se insertara en un mundo que cada vez tenía más tinte de ser globalizado. Por ende, chiquillos, las materias primas que nosotros explotábamos y exportábamos no eran cualquiera, sino que tenían que ser aquellas que fuesen de interés comercial importante, ¿ya? Por ende, tenemos en este periodo 2 ciclos que van a ser fundamentales. El primero va a ser el ciclo de la minería, que va a estar vinculado específicamente a 2 cosas muy importantes, a la plata y también al cobre, ¿ya?
De hecho, hasta 1870, 60, 70 va a ser la plata y en los últimos años va a ser el cobre. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí, obviamente, va a ser el de la plata. ¿Por qué? Porque fue indudablemente el más importante. Y empieza, de hecho, con la gestión, casi si ustedes se fijan, de los conservadores. Porque el primer yacimiento que se encuentra es de plata y es en 1832, que de hecho era de un minero llamado Juan Godoy. Y este Juan Godoy tenía la característica de ser, digamos, era una persona modesta y que de hecho después, dado sus problemas de alcoholismo, chiquillos, termina vendiendo la mina. ¿Ya? Es decir, hipoteca un poco su futuro, ¿verdad? Porque la mina le estaba dando buenos dividendos, pero la decide vender para hacerle frente, digamos, un poco a sus problemas de alcohol. También se descubre hacia finales del siglo, hacia finales, perdón, de la década de 1840, el mineral de 3 puntas. Ahora, la existencia de un ciclo de la plata plantea, chiquillos, la necesidad de Chile de optimizar su sistema de transporte. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cómo se trasladaba la plata para poder ser exportada? A lomo de mula. Por lo tanto, chiquillos, ¿cuál era el problema de esto? De exportarla o sea, de trasladarla en mula. La poca capacidad de carga ¿Ya? y ser Esa es muy una. lento. Muy lento y además limitado en cuanto a carga y además se demoraba mucho. Con el consiguiente tiempo, digamos, que se le tenía que añadir el valor de la plata. Además que, como bien está diciendo Tomás también en el chat, y como también lo mencionaba David, es un sistema inseguro por carga, por tiempo y porque también podía ser fuente de robos. Cosa que en un ferrocarril era menos probable porque no todos sabían manejarlo. Por ende, se evaluó la posibilidad, obviamente, de generar otro sistema que fuese mucho más rápido. Ahí es donde aparece la idea de un señor llamado William Wheelwright. ¿Por qué es importante? Porque este señor genera como principal efecto, trae el ferrocarril a nuestro país. Y el primer trazado de ese ferrocarril no es menor. Fue precisamente en el territorio de Copiapó Caldera. Ustedes dirán, ¿y esto por qué es importante? Porque evidentemente, 1851, porque evidentemente no fue a cualquier zona, fue una zona que era minera. Los yacimientos de plata estaban cercanos a Copiapó. Por lo tanto, ¿para qué se hizo esto? Para que pudiese salir más rápido la plata de esa zona y por ende llegara mucho más rápido a los puertos para ser exportada. Por ende, el ferrocarril se trajo, chiquillos, con una utilidad evidentemente económica. El interés era sacar rápidamente la producción de la zona y abaratar los costos. ¿Sí? Ojo, también, digamos, fue un tema importante porque generó después, sobre todo con la expansión del cobre y lo que va a ocurrir después con los indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, va a hacer que el ferrocarril se vaya conectando con todo Chile. Porque obviamente también se dieron cuenta de que tener ferrocarril en todos lados facilitaba la rapidez de la circulación. Ahora, ¿qué pasa con el cobre en esta época? Hacia 1860, chiquillos, Chile ya es el primer productor de cobre. Primer productor de cobre a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasó estarán pensando ustedes para que no haya tenido tanto brillo en este periodo? El problema, chiquillos, es que salía muy caro en Chile poder, digamos, tratar el cobre, poder refinarlo, poder, digamos, generar un proceso productivo que le hiciese más atractivo. Por lo tanto, hacia 1870, 1880, la producción de cobre bajó drásticamente. Solamente a finales del siglo XIX se retoma de nuevo. Pero ojo, como pasa en muchos casos en la historia nacional, no lo retomaron empresarios chilenos, lo retomaron empresarios norteamericanos que vinieron a instalarse aquí. Es decir, para que quede un poco más claro, en definitiva, el siglo XIX no solamente va a tener beneficiosa la ganancia para el salitre nuestro, sino que también van a haber algunos empresarios que se van a empezar a preocupar por el cobre. Por eso el cobre tiene más auge en el siglo XX que en el XIX,
Básicamente eso, porque no era un negocio rentable para muchos empresarios, por ende lo dejaron, digamos, en desuso. Ahora, el otro ciclo que tenemos nosotros, que es muy importante, es el de la agricultura. Entendiendo, obviamente, que siempre la agricultura había tenido un lugar destacado en nuestro país. Ya desde el periodo de la colonia, la agricultura había sido el motor económico de Chile. ¿Cuál es el punto? Que la agricultura nuestra era todavía de final del periodo colonial, por ende todavía no era muy competitiva. Sin embargo, se generaron algunas instancias de beneficio para Chile. Eso tiene que ver con algo que brevemente les comentaba la semana pasada, que era la fiebre del oro en California y Australia. Eso hizo que la demanda de Chile se multiplicara y por ende Chile pasó a ser el principal productor de trigo en el mundo. Pero como todo periodo, digamos, sorpresivo y expansivo, hacia 1860 ese ciclo se terminó. Sin embargo, no se termina del todo el ciclo chileno. ¿Por qué? Porque en el fondo las exportaciones se trasladaron hacia Inglaterra. Sin embargo, hacia 1870 aproximadamente, también se vive la segunda revolución industrial en, digamos, Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, por ejemplo, y en otros países. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que esos países que antes eran consumidores del trigo chileno van a encontrar maneras de producir el trigo con mayores estándares de calidad que el nuestro. ¿Por qué? Porque habían acelerado sus procesos industrializadores. Por ende, el proceso de trigo y la venta de trigo chilena se va quedando rezagada porque la agricultura nuestra, chiquillos, no se modernizó durante el siglo XIX. Por ende, no estaba en posición de competir con otras economías agrícolas del mundo. Así que hacia 1870, ambos ciclos, el de la plata y el del cobre, van a estar relativamente agotados. Eso explica, como les decía la semana pasada, que en definitiva se haya provocado, ¿cierto?, una debacle económica entre 1870 y 1880, que se viene de hecho a resolver con el ciclo económico del salitre. Por ende, chiquillos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la relación entre el ciclo minero y el ferrocarril? ¿Qué me dicen ustedes? Transporte, ¿Ya? ¿Pero cómo se relacionan ambos? el objetivo económico. ¿Ya? El interés Era es el motor para el desarrollo del ferrocarril, así que a su es. vez sirvió para colonizar zonas del país que estaban abandonadas o no estaban colonizadas en esa época. Exactamente. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos con la conquista del oeste. Se hizo gracias también al ferrocarril. Es que de hecho el ferrocarril fue uno de los medios por los cuales se pudo llegar más rápido a ciertas zonas que estaban abandonadas. Ahora, en el caso de Chile, ciertamente, como bien dices tú, David, obedece a un fin económico, pero fue en este caso más decisivo, más que colonizar en la zona, fue más bien al principio para poder, digamos, hacer circular más rápido las materias primas, por decirlo así. Después se le fue dando, evidentemente hacia 1850, 1860, un énfasis más hacia la colonización. Pero en un principio parte por la necesidad de poder sacar las materias primas desde el norte del país, específicamente del que en esa época era el norte chileno, que era en este caso Copiapó y Atacama, ¿ya? Por ende, aquí ya tenemos un primer punto. Ahora, estos ciclos no hubiesen sido posibles si es que alguien no lo hubiese puesto orden a esto. Por eso lo que vamos a hablar ahora es de la figura del más importante personaje a nivel económico de la primera mitad del siglo XIX chileno, que no es otro más que el mago de las finanzas, don Manuel Rengifo, que asume de hecho básicamente a finales del gobierno de José Tomás Ovalle, pero principalmente está en el gobierno de Prieto. Y fue él al que le tocó, ¿cierto?, tratar de poner orden a una economía que venía en la quiebra absoluta cuando lo toman los conservadores. Por ende, él va a ser el gran impulsor, chiquillo, de esta mejora económica del país. ¿Cuáles fueron sus medidas y cuáles fueron sus ejes más importantes? Los vamos a ver al tiro. Primero, el trabajo de Rengifo
se orientó principalmente a ordenar 4 cosas que eran vitales. Primero, recaudar impuestos. ¿Por qué razón? Porque en Chile se tenía claro que de la manera que íbamos a tener flujo constante de dinero iba a ser mediante el cobro de impuestos. Por ende, se trató de mantener impuestos, cambiar otros y buscar canales que fueran mucho más expeditos, cosa que toda la gente que pudiese pagar impuestos los pagara efectivamente. Por otro lado, también Rengifo se preocupó de los temas internos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, ¿cierto?, que teníamos que ordenar los gastos que como país teníamos dentro del territorio, pero también teníamos que hacerle frente a las deudas que teníamos en particular con Estados Unidos y especialmente con Inglaterra. Por ende, intentó también repactar la deuda externa que teníamos nosotros con estos países. Ahora, también hizo 2 cosas bien importantes, chiquillos. Intentar que la recaudación de los impuestos de aduana fuera más bien interesante. Es decir, que no fuera necesariamente una carga para los extranjeros, sino que también a ellos les diera beneficios pagar estos impuestos. Por eso va a tomar algunas medidas como las que vamos a ver a continuación. Y obviamente el gasto público, ¿cierto?, lo redujo. ¿Por qué? Porque dijo que estábamos en el fondo en un periodo donde era vital ordenarse económicamente. Por eso Rengifo, ¿cierto?, decide hacer algunas medidas importantes. La primera, que yo no la puse aquí, pero es importante que ustedes la sepan, es que cambia el impuesto de alcabala y lo reemplaza por el catastro. No sé si alguno de ustedes se acuerde lo que era la alcabala. ¿Se acordará alguno de ustedes de lo que será la alcabala? ¿No? La alcabala era un impuesto colonial, chiquillos, que se había mantenido. ¿Cuál era? El impuesto a la alcabala no era otro que el impuesto de la propiedad. Es decir, o en otras palabras, lo que hasta el día de hoy, solo que ahora se llama impuesto a la propiedad, pagan algunas personas por tener viviendas de determinado tamaño. En esa época se llamaba alcabala. Y Las después, contribuciones así es, que son las contribuciones. Y que de hecho, en esa época, lo que hace Rengifo es cambiarla por el catastro. Solo que el catastro fue más pillín porque también incluyó aspectos relativos a la extensión de los territorios. Por ejemplo, de las parcelas, de los latifundios, para ver cuánto tamaño tenían y a eso también aplicarle impuestos. Ustedes dirán, ¿y por qué a Rengifo le interesaba agarrar impuestos de todo? Porque evidentemente el Estado en ese minuto no tenía otro medio para adquirir recursos y necesitaba hacerlo. Luego, para atraer a los inversionistas extranjeros, chiquillos, aparte de lo que hace con el catastro, crea los almacenes francos. ¿Qué fueron los almacenes francos, chiquillos? Fueron bodegas que en el fondo habilita el Estado chileno, porque de hecho el origen de los almacenes francos es mucho antes, es prácticamente el periodo de O'Higgins, pero que esa época se usaban, digamos, para fines de contrabando más que para cosas para el Estado. Entonces, ¿qué hace Rengifo? Habilita estas bodegas en Valparaíso y les ofrece a los comerciantes que lleguen a tenerla, y lleguen a tener sus cosas ahí, un cambalache que no era menor. Esas bodegas prácticamente no tenían nada que pagar los empresarios y a cambio, ¿cierto?, también se les hacía una pequeña rebaja de impuestos. Por lo tanto, esas personas tenían 2 ventajas, los comerciantes que llegaban a Chile. Podían dejar en las bodegas y las cosas que tenían que dejar en un lugar seguro, y por otro lado también pagaban menos impuestos. Por ende, eso atrajo la llegada de varios comerciantes, en particular ingleses, los que fueron llenando lentamente Valparaíso. Y Valparaíso de esta manera se fue convirtiendo en esa época en uno de los más importantes puertos no solamente de Chile, sino que también de la zona del Pacífico Sur. Por ende, ya fue una medida bastante exitosa la de Rengifo. Luego reforma el sistema de aduanas y reforma el sistema de la Marina Mercante chilena, con 2 reformas que hace Rengifo que van a ser bien útiles.
Por un lado, la ley de aduana, que le permitió al Estado tener mayor control sobre los ingresos que realmente recaudaban las aduanas. Y también, a propósito de lo mismo, gracias a la ley de aduana, el Estado también toma algunas políticas importantes. ¿Cuáles? Le rebaja impuestos a aquellos productos que se consideraban la palanca para el progreso. ¿Cuáles productos? Estarán pensando ustedes. Libros, maquinarias. ¿Por qué los libros, chiquillos? ¿Estarán pensando ustedes? ¿Por qué los libros serían considerados una palanca para el progreso? Educación. Precisamente por eso, para educar a la población. Si de algo estaban conscientes, digamos, en este caso los gobiernos conservadores, es que necesitaban tener gente más formada para poder echar a andar el país. De esa perspectiva, lo que dices tú, David, y lo que dice Tomás, es correcto, y lo que también complementa Claudia, lo vieron como una inversión. Por ende, tenían que generar la llegada de esos insumos a Chile. Tenían que tenerla. Por ende, a esos productos chiquillos en específico le bajaron impuestos. ¿Ya? Para que llegaran mucho más, digamos, con mayores opciones de que la gente pudiera comprarlos. Y también tomaron otra medida. Ciertos negocios de la economía chilena, digamos, los dejaron con facilidades para que pudieran salir. Por ejemplo, los paños, los trapos y las telas en Chile prácticamente no pagaban impuestos de salida. Sin embargo, las telas y los paños que venían de afuera se les cobraba grandes impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Para la competencia con los mercados nacionales. Exactamente. Para generar que los productos chilenos fuesen más competitivos y de esta manera, digamos, quitarle algunas posibilidades a los comerciantes extranjeros. ¿Ya? Por ende, trató de hacer un contrapeso Rengifo entre lo que fueron las medidas proteccionistas, pero también otras que se orientaran al libre comercio. ¿Ya? A esto tenemos que añadir que con las leyes de cabotaje y navegación, chiquillos, se les dio más ventajas a los marinos chilenos. Es decir, el Estado emprendió una política de apoyo a los mercantes chilenos para que fueran barcos con un estatus competitivo hacia el extranjero. Por ende, pudieran transportar más productos y mejores productos para ellos. De ahí que, por lo tanto, la economía chilena hacia 1850 se haya estabilizado. Es más, y aquí los conservadores le dejaron un pequeño cachito a los liberales. ¿Por qué motivo? Porque obviamente cuando llegaron comerciantes chiquillos, se empezó a instalar la banca en Chile. Y ahí aparecieron bancos importantes. Hay uno, por ejemplo, que aparece en Santiago y que es el más antiguo, de hecho, de la región metropolitana, que es el Banco de Chile, que aparece hacia 1859 y que después, digamos, a finales del periodo conservador e inicio del liberal, establece finalmente su reglamentación mediante una ley de banco. Pero eso lo vamos a dejar más bien para el liberal. Por ende, si ustedes analizan fríamente las circunstancias en las que les tocó a Rengifo asumir, lo cierto es que el hombre logra su objetivo porque hacia 1840 Chile era un país bastante más ordenado en términos de plata y un país que ya se estaba haciendo notar por, digamos, la tranquilidad de su gente y por cierta solidez del sistema económico. Por ende, se hizo un lugar bastante atractivo para que llegara el comercio y llegaran muchos empresarios de otras partes del mundo. ¿Ya? Así que, por ende, tenemos a un Rengifo que se lució en este plano. Bien. Pero antes de ir a la pregunta, ¿alguna duda con esto, chiquillos? ¿Dudas que tengan? Pregúntenme más si tienen alguna duda y si no, avanzamos. ¿No? Bueno. Entonces,
Ya, niños, vamos a ver cuántos saben del tema. A ver, espérense un segundo. Ya. Gracias, Cori. Entonces, vamos a relanzar al tiro la votación para que puedan ustedes ver cómo andan. Ya, chiquillos, al tiro. Vamos, que faltan 9. Faltan 3, 2, 1 y terminaron todos. Así que vamos a compartir los resultados. Profesora, Sí, pregúnteme nomás. no, después puede volver un segundito a la diapositiva anterior para sacarle foto, pero después de que terminemos esto. Ya, ok, no hay problema. Termino con esto y me devuelvo, ¿ya? Un momento. Entonces, aquí el criterio fue unánime. Todo el mundo colocó la A. Vamos a ver. Hacia mediados del siglo XIX en Chile, se incorporó una serie de adelantos técnicos entre los que se debe incluir el ferrocarril. La primera de estas experiencias ferroviarias fue motivada por la necesidad de, evidentemente, abaratar los costos de la minería de Atacama, o en otras palabras, de los mineros que habían ahí. Ahora, por ende, la correcta, indudablemente todos la tuvieron buena porque es la A. Ahora sí, hija, me devolví, para que le puedas tomar la foto. ¿Ahí sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, avanzamos con la siguiente. Ya. Veamos qué dicen con relación a esto ustedes. Voy a relanzar la votación al tiro. Ya. Vamos. Vamos que faltan 3. Falta 1. 5, 4, 3, 2. Ahí terminaron. Aquí está más dividido esto. La gran mayoría se marcó por la E. Vamos a ver qué otros contestaron, ¿cierto? Por la A y por la D. Vamos a ver. La economía chilena del siglo XIX se caracterizó esencialmente por centrarse en la producción de recursos primarios y por, evidentemente, la A imposible, porque hay que recordar que Chile tenía un modelo liberal económico, por lo tanto, el Estado nada, poco y nada intervenía en esto. B, la ausencia de inversión extranjera imposible porque era lo que más, digamos, se tenía en el periodo. C, la rápida transformación de la estructura agraria
No, porque ya hemos visto que era un sistema atrasado. De el fuerte proceso de industrialización, no, porque de hecho eso se llama bien una realidad del Chile de mediados del siglo XX. Y la E, correctísimo, porque aquí, digamos, lo que pesaba era poder no solamente explotar las materias primas, sino que exportarlas hacia diferentes zonas del mundo. Así que la gran mayoría estuvo bien con esta. Por ende, vamos a ir al último temita que nos queda el día de hoy, que es esto, la parte cultural, el desarrollo social que nosotros podíamos ver en este periodo. Lo primero que tenemos que decir, chiquillos, es que hacia 1850 la sociedad chilena empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no se habla de una sociedad evidentemente aristocrática, ¿ya? Sino que empieza a hablarse lentamente de una sociedad de clases. ¿Por qué? Porque producto del desarrollo económico de este periodo surge lo que nosotros podríamos denominar que es la burguesía chilena, ¿ya? Es decir, personas que se enriquecen con el ciclo de la plata, con los ciclos económicos en realidad de la plata y del trigo. Por ende, estas personas van a seguir una dinámica bastante similar a la que nosotros veíamos en Europa. Es decir, van a tratar de unirse a los sectores aristocráticos, que por cierto van a ir perdiendo importancia. ¿Por qué razón? Porque así como pasó en Europa, en Chile también va a pasar. Va a cambiar el concepto de la riqueza, que ya no va a estar tan enfocada a la tierra, sino que va a estar enfocada hacia el dinero. Desde esa perspectiva, los burgueses tenían una enorme ventaja, ¿ya? Y obviamente ya con este desarrollo de los ciclos mineros empieza a configurarse otro sector, que es el proletariado. Pero eso también lo vamos a ver más bien hacia el periodo liberal. Ahora, por lo tanto, tenemos por un lado el cambio lento de estas clases sociales, pero tenemos como principal característica en la parte social de este periodo la preocupación del Estado por el progreso y la educación. Ya habíamos visto delante que el Estado había tomado algunas iniciativas, como el bajar, por ejemplo, los impuestos a los libros. ¿Por qué se hizo esto? Porque una vez que se pudo garantizar la estabilidad política y la estabilidad económica, se pudo entrar en el tema social. Y al Estado, como les decía anteriormente, le preocupaba bastante que Chile pudiese progresar para poder ser un país destacado. Por ende, los esfuerzos se van a focalizar específicamente al tema educativo. Y, de hecho, es de esta época cuando se empieza a hablar del Estado docente. ¿A qué me refiero con el Estado docente, chiquillos? A que hay una preocupación del Estado por la educación de la población. Preocupación del Estado por la formación de la población. ¿Ya? De hecho, ¿a qué se orientaron los esfuerzos? A generar una élite intelectual en Chile. Una élite de personas que pudiese formar a su vez otros profesionales. Pero como en Chile no teníamos nosotros al principio quienes formaran a estos nuevos profesionales, el Estado tuvo que hacer algo muy importante, que fue contratar intelectuales extranjeros. Ahí es cuando nosotros, por ejemplo, vemos llegar a personas importantes como Andrés Bello, Claudio Gay y Domingo Faustino Sarmiento, que no van a ser los únicos, pero van a ser indudablemente los más importantes, ¿ya? Tenemos también otros que van en el plano artístico, como Alejandro Sicarelli, como también tenemos a Ignacio Domeyko, exactamente, y tenemos también, de hecho, también como personaje, digamos, relevante, a Mauricio Rugiendas, que fue por el lado del arte propiamente tal, y que de hecho Rugiendas se le atribuye el ser el gran retratista de los próceres del siglo XIX. De hecho, de él salen los retratos, por ejemplo, de O'Higgins y Carrera. Así que el tipo era bastante conocido. Por ende, chiquillos, se abocó la formación de ¿qué? A traer estos intelectuales para que dieran cátedras, a formar recintos educativos y obviamente también a generar misiones educativas y científicas. Ahí es donde viene el estudio de Claudio Gay, ¿cierto? Que es una misión que dura 3 años, en la cual Claudio Gay se basó, digamos,
recorriendo Chile para ver qué recursos en el fondo contaba nuestro país. Obviamente detrás de eso había un afán económico, eso es indudable, pero de todas maneras fue un esfuerzo importante que se hizo en el periodo. Ahora, esto se va a plasmar, como decía, en la formación de centros educativos, que los vamos a ver al tiro, y también, obviamente, en lo que se conoce como la eclosión cultural. ¿Qué quiero decir con ello? Con la eclosión cultural me refiero al desarrollo de un grupo intelectualmente de avanzada y al desarrollo de las letras. De hecho, la principal expresión de esta eclosión cultural, chiquillos, va a ser la generación literaria del 42. Ustedes dirán, ¿y a nosotros qué nos importa la generación del 42? Resulta ser que la generación literaria del 42 va a ser el primer grupo de intelectuales chilenos, propiamente tal. ¿Ya? Y que va a tener una característica bien especial. De hecho, Marco, efectivamente, van a ser los pioneros. Y no solamente pioneros por el tema intelectual, sino que porque en el fondo ellos van a marcar algo que el gobierno conservador no se esperó, que en el fondo ellos hicieran crecer el pensamiento liberal. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque obviamente los intelectuales que llegaron a Chile, chiquillos, a educar a estas personas, no eran precisamente conservadores, eran más bien liberales. Y obviamente los intelectuales chilenos así lo recibieron, ¿ya? Y se nutrieron de esa formación, y por ende el sello de la generación de 42 no solamente es que van a ser pioneros, van a ser intelectuales de línea liberal. Por ende, esto se va a traducir ¿en qué? En la formación de sociedades científicas e intelectuales. La más importante, de hecho, en esta época, va a ser precisamente la Sociedad de la Igualdad, que la va a crear, de hecho, uno de los grandes exponentes del periodo, que va a ser el chileno Francisco Bilbao. Entendiendo, y aquí no le vamos a quitar mérito también a los mismos jóvenes chilenos, de que muchos de ellos, por sus recursos económicos, es decir, estamos hablando de gente de dinero, se habían ido a viajar al extranjero, donde habían tomado contacto con las ideas liberales que ya andaban circulando en esa época. Ustedes tienen que pensar que en el mundo, en este periodo, ¿qué hechos estaban ocurriendo? Estaba hablando de 1830, 1840. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa? Cambios políticos, específicamente como lo que fue el levantamiento de Berlín, que estaban pidiendo una república y el fin de lo que era la monarquía, y continuamente, o sea, en todos los otros países de Europa, la integración de un sistema mucho más republicano. Así es. De hecho, para sintetizar lo que decías tú, David, se estaba viviendo las revoluciones liberales, chicos. Y desde esa perspectiva, el liberalismo era lo que estaba en boga de toda Europa. Por ende, los liberales chilenos, que en su mayoría se fueron para allá, tomaron contacto con esta idea y obviamente llegaron a Chile y las difundieron. Por ende, la jugada en definitiva le salió en parte en contra de los conservadores, porque le surgió una élite que podía rebatirle con argumentos y que además fue expandiendo su influencia en todas las áreas de la sociedad. Es decir, en ese sentido, chiquillos, si ustedes retrotraen lo que estábamos hablando delante, lo que ocurrió con la cuestión del sacristán era relativamente previsible. Era obvio que los sectores liberales iban a aprovechar la oportunidad de seguirse expandiendo, producto de esta influencia también liberal que había llegado a Chile hace un tiempo atrás. Vieron la ocasión propicia para eso, ¿ya? Por ende, tenemos indudablemente una generación de cambio. Ahora, para ir ordenando esto, ¿cierto? Tenemos algunas instituciones que fueron importantes. La Universidad de Chile. ¿Por qué la puse a ella primero? No solamente porque fuera la primera universidad que se creó a nivel independiente, sino que también la Universidad de Chile tenía un sesgo, digamos,
intelectual. ¿Por qué razón? Porque en la práctica ellos atribuyeron el rol de formar a la élite política del país, chiquillos. ¿Ya? Y en eso no están tan equivocados porque la mayor parte de las autoridades de Chile del siglo XIX salieron de esta universidad. Por ende, Era laica, una, laica, dos, masona. masona, y de hecho tenía como objetivo formar a la élite intelectual y ser también el principal centro de investigación del país. Es decir, la Universidad de Chile se conformó, chiquillos, como el primer polo intelectual de este periodo. ¿Ya? Por eso su rol es gravitante en el siglo XIX. Ya después, bastantes décadas después, aparece la católica y aparece en otro contexto que es, digamos, la respuesta desde la intelectualidad católica frente a lo que estaba ocurriendo en Chile en ese periodo, estamos hablando de 1888, que era la liberalización de la sociedad. Por ende, la Chile no tuvo casi competidor en cuanto a intelectualidad en la primera mitad del siglo XX. O sea, siglo XIX. Luego aparece la Escuela Normal de Preceptores, que era un poco lo que les explicaba adelante. Se interesa, ¿cierto? El gobierno se interesa por la necesidad de formar a los ciudadanos del país. Por ende, crea esta escuela para formar futuros profesionales en el ámbito de la pedagogía. E incluso acompaña esta formación de la escuela, que de hecho después en el gobierno de Manuel Montt van a aparecer la Escuela Normal de Preceptoras, es decir, de mujeres que van a ser profesoras, con la Ley de Instrucción Primaria, que va a ser de 1860, donde el Estado establece preocupación por la educación primaria de los niños. Es decir, y ojo con esto para que no se entusiasmen tanto, no se trataba de que el Estado quisiera que todos fueran profesionales, no, pero al menos decían las autoridades de la época que al menos la gente supiera leer y escribir, que era lo más como básico para poder hacer algo más. Por ende, ya habían iniciativas que iban en relación a esto. Y la otra institución que aparece, que es un polo artístico de la época, es de la Escuela de Artes y Oficios. ¿Ya? Que como, no me acuerdo si en algún minuto se los comenté, es, digamos, el primer origen de lo que actualmente sería la USACH. Sí. Pero es propio de esta época. ¿Ya? El Ahora, Baquedano sí está ahí, pues, profesora. de hecho, sí, el mítico Baquedano. Pero bueno, toda la razón, de hecho, David. Ahora, tendríamos nosotros que también agregar, chiquillos, que se creó como polo de desarrollo científico la Quinta Normal de Agricultura. Ustedes dirán, ¿para qué fue esto? Netamente la Quinta Normal se creó para poder estudiar, digamos, tener en Santiago una posibilidad de poder estudiar los diferentes cultivos que habían en el país e incluso en lo posible descubrir nuevos cultivos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Eso es lo que importaba en la época, porque si bien se buscaba, ¿cierto?, que obviamente se desarrollaran los ciclos económicos, pero también Chile quería intentar conocer la mayor cantidad de recursos que se pudieran aprovechar. Por eso, por lo tanto, en el caso nuestro, digamos, empiezan las bases, digamos, hacia 1841 de la Quinta Normal, y un par de años antes se había creado la Sociedad Nacional de Agricultura, para poder también, en pos de la parte educativa, pero también económica, poder empezar a estudiar y preparar a la población que se iba a enfrentar a estas tareas. Ahora, esto por parte de las instituciones. Veamos los personajes más importantes para ir cerrando esta materia, chiquilla. Yo tomé algunos nomás, porque hay varios más que son propios de la generación literaria, pero estos para mi gusto son los tres más relevantes. Siempre con el gran Francisco Bilbao, que ya lo hemos mencionado antes, pero otros también muy importantes serán estos. Eusebio Lillo. A ver, chiquillos, ¿de dónde les suena Eusebio Lillo a ustedes? La canción nacional. De la canción nacional, exactamente. No lo vayan a confundir con Baldomero Lillo, ¿eh? Es el de Subterra y Subsole. Pero Eusebio Lillo tuvo directa relación con el himno nacional, ¿ya? Luego estuvo José Victorino Lastarria,
que fue uno de los primeros profesores, ¿cierto?, en la Universidad de Chile en el ámbito de Derecho. Y es conocido también por dejar algunos manuales de derecho que fueron importantes textos de estudio en el periodo. Además fue político también en Lastarria. Luego también tenemos a Manuel Tocornal, que tuvo también una trayectoria de docente, evidentemente también en el área de Derecho, y que fueron exponentes de esta generación por sus ideas marcadamente, como les decía, liberales. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos tres? Evidentemente, es que los tres son chilenos. Por ende, van a marcar la evolución del pensamiento intelectual de nuestro país, que se va a ver todavía más desarrollado con las reformas que se van a hacer en la segunda mitad del siglo XIX, con el espíritu liberal ya impuesto en la política y obviamente también en el Estado. Por ende, chiquillos, vamos a ir cerrando esta clase con un resumen de lo que fue el periodo conservador. Vamos a dejar la parte territorial afuera por el momento, porque la vamos a ver, chiquillos, después de haber revisado el tema liberal. Por ende, estamos hablando, ¿cierto?, de un periodo que abarcó la primera mitad del siglo XIX, que tuvo como objetivo principal generar orden interno, y eso se hizo a través de lo político. La solución fue política, mediante, ¿cierto?, la llegada de los mismos conservadores al poder y la, digamos, reglamentación del país a partir de la Constitución de 1833, que tuvo no solamente como característica la implantación del pensamiento portaliano, sino que también la formulación de un gobierno que era claramente autoritario. De ahí que este periodo se llame República Conservadora o autoritaria. Luego está la parte económica, que tuvo también como énfasis el orden. Ahí es donde viene, ¿cierto?, la labor de Manuel Rengifo, como gran, digamos, personaje de este periodo. Y no solamente eso, Rengifo generalmente logra dos cosas que fueron y que han sido muy valoradas desde la historiografía en este periodo, que es, más que nada, reducir el gasto público, ordenar el presupuesto, por decirlo así, y además establecer un nuevo sistema de tributos que fuese más atractivo y que de hecho tiene como una de sus grandes consecuencias la consolidación de Valparaíso como un puerto sumamente importante dentro de Latinoamérica. Ahora, también uno de los énfasis de este periodo, pero que lo vamos a ver con más fuerza, como dije, cuando veamos el tema de los territorios, es el tema de la soberanía. A Chile le preocupaba por un tema económico, pero también por un tema de poder. Por ende, en este periodo también vamos a destacar dos cosas. Por un lado, lo que hace Bulnes con la fundación de Fuerte Bulnes, que lo hace específicamente para evitar que franceses y otros países quisieran tomar el Estrecho Magallanes, y también la necesidad de hacerse cargo del territorio de, digámoslo así, del sur de Chile, específicamente la zona mapuche. De ahí que nosotros hablemos, ¿cierto?, de la primera etapa de la colonización, con los inmigrantes en este caso. Chiquillos, no sé si hay dudas hasta aquí de esta parte. ¿Dudas que les puedan quedar todavía? ¿Dudas, duditas? Ya. Entonces vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a proceder a cerrar. Vamos a ver cómo andan aquí. Vamos al tiro a lanzar la votación. Listo.
Vamos que falta uno. Ya. 5, 4. Ahí sí. Ya, terminaron todos. Veamos. La gran mayoría se marcó por la letra D. Vamos viendo. Si ustedes se fijan, este es un texto, ¿cierto?, de un poeta chileno llamado Salvador Sanfuentes, que es de la generación de 42. Por ende, ya tenemos una pista. A partir del texto citado y de las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales motivaciones intelectuales se encuentran: 1. La difusión de la educación liberal, evidentemente lo dice arriba, ¿cierto? ¿Por qué en literatura sufrimos un yugo exótico y este vestigio despótico entre nosotros a Honduras? En el fondo ahí reclama de que, en definitiva, no tienen, digamos, una educación que quisieran ellos en cuanto a libertades. 2. El desarrollo de una literatura nacional, evidentemente, lo está diciendo, digamos, arriba. No somos libres hoy día, no hemos hecho mil pedazos los ignominiosos tratos de la hispana monarquía. Ahí está reclamando la individualidad. Y 3, la valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. Eso claramente imposible, porque lo que está aduciendo es que son libres de una monarquía. Por ende, no se aprecia que estén buscando la valoración de este legado. Por ende, chiquillos, la gran mayoría estuvo correcto, porque efectivamente es 1 y 2. Y vamos viendo la última pregunta, y con esto ya estaríamos casi ok. Entonces, vamos a ver la última para que puedan contestar. Ahí sí. Vamos, que solo falta uno. Listo. Ya que terminaron tan antes y todos se fueron por la letra E. Veamos entonces. La Universidad de Chile fue fundada en 1842, constituyendo una de las principales instituciones educacionales republicanas. ¿Cuál fue la importancia de este centro de estudios para el país en el siglo XIX? 1. ¿Se estableció como un centro de difusión literaria y científica? Sí, porque era lo que hablábamos delante, con su rol de interpretar a la élite. 2. ¿En torno a ella se vincularon los principales grupos de intelectuales? También, porque la gran mayoría fue de la Universidad de Chile. Y 3. ¿Introdujo innovaciones científicas y culturales al país? Por supuesto, porque los intelectuales que llegaron eran, de hecho, más que nada con destino hacia la Universidad de Chile. Por ende, muchachos, bien pensado, y en este caso la correcta es la E. Bien, niños, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguno de ustedes que quiera preguntarla? Es su momento. Ya. Chiquillos, por favor, entonces, como para ir cerrando, la próxima semana volveríamos a nuestro horario habitual del martes. Espero que no haya ningún contratiempo, pero si llega a ocurrir, les voy a avisar, ¿ya? Así que eso por mi parte. No se olviden del mini ensayo, está quedando grabado aquí para que no se les olvide. Y la próxima semana, chiquillos, ya entraríamos con Liberal, viendo la segunda parte del siglo XIX. Así que les vaya bonito, que tengan una linda semana. Gracias, Marco. Que estén muy bien y un abrazo fraternal a todos. Gracias, Connie. Que esté Cariños, bien, profe. cuídense, Profe. chiquillos. Que les vaya bien. Chao, chao.